Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy. Estamos en este ciclo denominado Charlas Interuniversitarias, Investigación en Ciencias Jurídicas y Económicas. Es organizado por la carrera de Abogacía con colaboración de la carrera de Contador Público, Ciencias Contables y universidades amigas en las cuales tenemos convenio de cooperación y realizamos distintas actividades que han colaborado ¿para qué? Para poder desarrollar este ciclo de 6 charlas. Tenemos la presencia del doctor Álvarez acá, como autoridad de la casa y algunas otras autoridades, y quería saludar a todos y agradecerles por estar. Bueno, hoy el tema va a ser sucesiones en Argentina, Brasil e internacionales. Espérenme que estoy justo, me aparece el cartel habilitando. Hoy contamos con la presencia de la profesora Patricia. Ella es coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad IPA, del Centro Universitario IPA, una universidad con la que compartimos una hermandad ya, porque ya son varios años de parcería, de camaradería entre las dos instituciones, y lamentablemente este año no pudimos hacerlo presencialmente. Después nos va a acompañar el profesor Fernando, que es de la Universidad Federal do Pampa de Santana do Livramento, Brasil. El profesor, si bien ejerce su actividad en Brasil, es argentino. Y por último, nuestra querida profesora, la doctora Román, que nos va a hablar de las sucesiones en Argentina. El profesor Fernando nos va a hablar de algo muy interesante que son las sucesiones internacionales. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando una persona es de una nacionalidad, fallece en otra, tiene bienes en otra y tiene su familia en distintos países? Bueno, la realidad es que los tres colegas tienen una gran trayectoria, un currículum bastante extenso, y la verdad hay que sintetizarlo en lo siguiente, en que son grandes profesionales, grandes juristas, son amigos y principal de todo son buenas personas. Perdonen esta pseudo desprolijidad, pero estoy habilitando los que van entrando y le voy a pasar la palabra a la doctora Patricia. Antes de ello, la moderación la voy a estar haciendo yo. En caso de que se caiga la conexión, la doctora Román va a tomar la moderación del sistema y las preguntas van a ser vía chat. Bueno, le paso bienvenida a profesora Patricia, le agradecemos estar hoy acá y bueno, le pasamos la palabra para su exposición. Muchas gracias a todos por estar. Uma boa noite a todos, fico muito contente, estou muito feliz de estar aqui com os colegas, dividindo hoje essa noite de um assunto que para mim é tão importante, no qual eu estudo já há bastante tempo e gosto muito de falar, né? Então, acho que foi uma excelente ideia e gostaria de cumprimentá-los a todos pela iniciativa, pela participação que todos estamos, pela oportunidade que todos nós estamos podendo ter, né, de compartilhar, dividir os nossos conhecimentos, ainda que virtualmente. Essa é a minha única tristeza, na verdade, não estar em Buenos Aires, né? Mas, enfim, numa próxima oportunidade, com certeza, estaremos juntos presencialmente. Então, a mim coube falar sobre o direito sucessório no Brasil. O direito sucessório no Brasil, houve uma grande mudança, na verdade, né? Mais especialmente com o advento do atual Código Civil, que se deu no ano de 2003. Já tem algum tempo, é verdade. Porém, nós tivemos, logo com seu início, nós tivemos algumas questões importantes que ficaram, digamos assim, que o próprio Código Civil ele não trouxe, não foi esclarecedor o suficiente. Uma das questões extremamente importante e que ficou definida mais precisamente em 2017, então faz pouco tempo, faz só 3 anos, né, pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao direito sucessório da união estável, ou como se chama, eu acho que em Buenos Aires, uniões convivenciais, correto? Por favor, me corrijam se qualquer coisa.
né? Então, nós não tínhamos, com o atual Código Civil, vem uma diferença que no Código anterior não existia, porque o direito sucessório na união estável era igual ao casamento. O Código Civil atual, quando trouxe diferente. Então, em 2017, por declaração de inconstitucionalidade do STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele declarou inconstitucional o artigo 1790, que trazia a diferença de direito sucessório entre casamento e união estável ou união convivencial. De tal maneira que isso foi um avanço, digamos assim, foi uma situação bastante importante aqui no Brasil, que então, desde 2017, nós temos que o direito sucessório, tanto para o estado de casado como para o estado de união estável, é exatamente igual, né? É exatamente igual. Então, isso foi, digamos assim, um avanço, né? Porque o Código, em 2003, de certa forma, tinha trazido um retrocesso, né? Então, foi um ganho que veio desde 2017, que passou a ser dessa forma, o direito sucessório é igual. E de que forma exatamente o direito sucessório no Brasil se define, né? Se define. É mais ou menos a ordem do direito ao recebimento da herança, é mais ou menos como está na Argentina. Os primeiros que têm direito a receber o patrimônio, efetivamente, são os descendentes, né? São os descendentes, e aí até o infinito, né? Primeiro grau, segundo grau, enfim, a classe dos descendentes, que quando a gente tem que esgotar mais precisamente. Entretanto, os descendentes, né? Depois os ascendentes, depois o cônjuge ou companheiro ou convivente, né? Então, agora, por decisão do STF, e por último, os colaterais. Então, me parece que essa ordem, se eu não me engano, é mais ou menos como está também na Argentina. Entretanto, o Código Civil brasileiro, ele traz o cônjuge, né? Essa foi a grande, digamos assim, alteração ou novidade, que veio mais precisamente em 2003, é porque, sobrevindo o falecimento de alguém, né? Ou falecendo alguém, ou causante, como chamam, é isso? Né? Sobrevindo o falecimento de alguém, acho que dá no mesmo, enfim, né? Quem recebe o patrimônio na primeira oportunidade? Os descendentes. Então, nós temos que, junto com os descendentes, concorre o cônjuge ou o companheiro, né? Concorre o cônjuge ou o companheiro. Quais seriam os requisitos para que efetivamente haja essa concorrência ou não? Que haja essa identificação da concorrência. A primeira identificação que nós temos que fazer é se, na data do óbito do dono do patrimônio, este casamento estava vigente. Estavam casados? Essa é a pergunta que se faz. Sim, estavam casados, ou seja, eles não podem estar separados judicialmente, tampouco divorciados. O casamento tem que estar vigente na data do óbito da pessoa dona do patrimônio. Na união estável, a mesma coisa, né? Eu tenho que perguntar se essa união estável, na data do óbito, se ela existe ou não. Se a resposta for sim, passamos, digamos assim, o primeiro pré-requisito para eu definir que o cônjuge ou o convivente vai concorrer à herança junto com os descendentes. Entretanto, o Código Civil, ele trouxe também como definição do direito do cônjuge ou convivente concorrer à herança junto com os descendentes, a questão do regime de bens. Depende, então, do regime de bens que se estabelece no casamento ou na união estável, para eu dizer que efetivamente o sobrevivente vai estar na condição de herdeiro. O Código Civil, ele trouxe as hipóteses em que não vai haver essa concorrência, né? Não vai haver essa concorrência. Ele é taxativo nesse aspecto. Não vai haver, mesmo que exista, então, o casamento, né? Mesmo que na data do óbito a pessoa falecida e o sobrevivente estejam casados, não vai haver essa concorrência quando, por exemplo, o regime do casamento ou da união estável, porque na união estável pode haver um contrato onde
as partes tenham estabelecido um regime de bens, se for o da comunhão universal de bens. Então, se for da comunhão universal de bens, não vai haver a concorrência. Então, existe o casamento, o sobrevivente vai receber o seu direito de meação, mas não vai receber o seu direito de herança, porque o regime é o da comunhão universal de bens. Um outro regime de bens que também afasta o direito de concorrência é o regime da separação legal de bens. O regime da separação legal de bens, o próprio nome já diz, é um regime que a lei assim define, uma vez que os nubentes, ao se habilitarem ao casamento, estão incertos em algumas situações específicas que estão no artigo 1641 do Código Civil. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo assim que gera mais discussão, de uma certa forma, né? Já tem teorias a respeito disso, que é, por exemplo, quando a pessoa tem 70 anos ou mais. Quando a pessoa tem 70 anos ou mais e resolve casar, ela não pode optar pelo regime de bens. Ela obrigatoriamente vai casar pelo regime da separação legal de bens. Então, ali o código me estabelece quais são 3 hipóteses, e essa é uma das hipóteses, né? A título de exemplo, quando a pessoa tem 70 anos ou mais, ela não pode escolher o regime de bens, consequentemente, ela vai casar pelo regime da separação legal, e quando sobrevier o seu falecimento, o sobrevivente não vai concorrer à herança junto com os seus descendentes. O outro regime de bens que também afasta, né, o direito de concorrer é o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, se casados pelo regime da comunhão parcial de bens, a pessoa que faleceu não deixou bens particulares, ou seja, o único patrimônio do casal foi aquele adquirido durante a constância da relação conjugal ou durante a existência da união estável. Então, se no curso da relação conjugal, né, o único patrimônio foi adquirido de forma onerosa, digamos assim, pelos nubentes ou pelo casal, mais propriamente dito, né, o que vai acontecer é que, sobrevindo o falecimento de um deles, vamos ter a meação. Por quê? Porque nenhum deles tinha patrimônio particular, ou seja, nenhum deles, ao casar, já tinha patrimônio antes, nenhum deles, durante a relação do casamento, recebeu herança ou recebeu uma doação. Não aconteceu isso. Então, durante toda a relação conjugal, o único patrimônio existente entre o casal é aqueles que eles construíram juntos. Então, nesse caso, também o sobrevivente não vai ter direito à herança, só vai ter o direito de meação, né? O direito de meação está resguardado, considerando que o regime é o da comunhão parcial de bens. E aí, justamente, o código nos traz, bom, mas então quando, em quais possibilidades, de que forma, né, vai acontecer de o cônjuge ou o convivente sobrevivente ter direito de herança, né, concorrer com os descendentes ao direito de herança. A contrário senso, então, daquilo que está disposto no artigo 1829 do Código Civil, temos que verificar também, então, os requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, que eu já falei, que é a existência do casamento ou da união estável, e depois o regime de bens, ou seja, os regimes de bens que não estão elencados pelo legislador. Quais são eles? No regime da separação convencional de bens, então, se 2 pessoas, ao casarem, convencionam, né, o casamento pelo regime da separação legal, quando sobrevier o falecimento de um deles, o outro vai ter o direito de concorrer à herança com seus descendentes. Da mesma forma, também tem direito de concorrer à herança do falecido quando o regime de bens for o da participação final nos aquestos, que é um regime de bens que também foi uma novidade no atual nosso Código Civil, e que não existia antes, né, o regime da participação final dos aquestos, que é justamente quando as partes, ao final, eles se comportam durante toda a relação conjugal como se cada qual tivesse propriedade individual, particular do seu patrimônio, como se não houvesse a comunicação do patrimônio entre eles,
e ao final, né, quando sobrevém, por exemplo, o divórcio ou o óbito, se for o caso, se faz, digamos assim, uma aproximação dos patrimônios e aí quase que se iguala ao regime da comunhão parcial de bens. Ligeiramente essa noção que se tem, digamos assim, do regime da participação final nos aquestos. Que no Brasil, na verdade, pouco se escolhe para casar, né? Porque o regime de casamento no Brasil, que é o regime legal, que é o que se diz, sem que haja necessidade de opção ou sem que haja necessidade de um pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens. E aí, no regime da comunhão parcial de bens, eu falei que se o falecido não tivesse deixado bens particulares, não haveria concorrência, somente o direito de meação. Em contrapartida, né, ou contrário senso, se o falecido deixou bens particulares ao morrer, além daqueles da meação, por exemplo, né, então o sobrevivente vai ter direito sobre este patrimônio particular que o falecido deixou. Isso, na verdade, também foi objeto de discussão, longa discussão no Brasil, certo? Porque o Código Civil ele não trouxe dizendo exatamente isso. Ele só trouxe a possibilidade de o sobrevivente, né, tanto no casamento ou quanto na união estável, se o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, deixou bens particulares do falecido, o sobrevivente tem o direito de herança. Aí gerou uma grande discussão no Brasil por muito tempo sobre qual patrimônio o sobrevivente tem direito de herança. Sobre a soma do patrimônio de meação mais o patrimônio particular, somente sobre o patrimônio de meação ou somente sobre o patrimônio particular. Então, no Brasil, ficamos discutindo nos tribunais bastante tempo isso, de tal maneira que, num dado momento, cada tribunal do estado, de cada estado do país, julgava de maneira diferente. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul julgava de uma forma e São Paulo julgava de outro tribunal, né? Até que, em abril de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, por repercussão geral, ao julgar um caso que lá chegou, né, definiu como repercussão geral, e aí estabeleceu, então, o entendimento que hoje predomina, então, no país inteiro, né, que deverá ser assim aceito até o momento, que apenas haverá o direito de herança do sobrevivente sobre os bens particulares ou sobre os bens próprios, como, se eu não me engano, me chama na Argentina, né? Não é aquele patrimônio que o casal adquiriu, ou não é o patrimônio, tem um nome que se chama, que agora não recordo bem, mas enfim, é o patrimônio que efetivamente o falecido tinha, porque tinha antes de casar já existia, ou porque durante o casamento ou durante a união estável recebeu por herança ou recebeu por doação. Então, nesse caso, o convivente ou o cônjuge sobrevivente vai ter o direito de herança sobre o patrimônio particular deixado pelo falecido. O patrimônio adquirido conjuntamente durante a relação conjugal, esse vai ser objeto de meação, metade do sobrevivente, metade para os herdeiros do falecido. Então, aqui nós temos e aí a matemática que vai acontecer aqui, ela é, né, interessante, porque a parte que é meação vai ser entregue somente aos descendentes. E a parte que compõe o patrimônio particular do falecido vai ser dividido entre os descendentes do falecido e o cônjuge sobrevivente. E mais, o nosso Código Civil diz que se por acaso o sobrevivente for, vou ser mais simples, pai ou mãe, ele fala em ascendente, mas vamos dar um exemplo mais sintético, assim, se porventura o sobrevivente for pai ou mãe de todos os filhos do falecido,
esse sobrevivente não pode ter menos que 1/4 sobre o patrimônio particular. Então, se o falecido deixou um patrimônio particular de R$100.000, 25 é do sobrevivente, cônjuge ou união estável, e o restante, 75, é dividido pelos filhos comuns do casal. Se porventura, né, os filhos do falecido não forem todos dos cônjuges sobreviventes, aí esses R$100.000 vai ser dividido em tantas partes quantos forem. Então, vamos supor, se forem 5 filhos o mais do sobrevivente, vai ser dividido em 6 partes iguais. Por quê? Porque o sobrevivente não é pai ou mãe dos filhos do falecido. Então, assim se define lá no artigo 1832, digamos assim, um resguardo a mais que se faz para o cônjuge ou ascendente, né, dos descendentes do falecido, que é um resguardo assim, que, no meu particular ponto de vista, ele serviria se, porventura, na atualidade, nós não tivéssemos, como temos, comumente falando, as famílias recompostas, né? A filiação híbrida, ou seja, os casais, as pessoas se separam, daqui a pouco elas casam, têm mais filhos, ou casam com alguém que também tem filhos, né? E tem outros filhos. Então, na atualidade, o mundo está mais ou menos assim. Então, esse resguardo de 1/4 para o cônjuge sobrevivente, no meu ponto de vista, foi além daquilo que seria necessário. De qualquer maneira, né, tá lá no artigo 1832, e, digamos assim, não há como se afastar. Então, no que diz respeito, né, à questão do... quando eu estou na primeira ordem dos descendentes, sempre vai haver a concorrência do cônjuge. E aí, nestas circunstâncias, nestas condições, né? E quando eu falo cônjuge, também estou incluindo aqui a união estável, porque eu falei lá no início da minha fala, da minha conversa, quando eu iniciei, que o STF aqui igualou, né, o direito sucessório hoje. Então, no Brasil é assim, o direito sucessório tanto para o casamento quanto para a união estável. Num segundo momento, se porventura eu esgotei a classe dos descendentes, né, e efetivamente não existem descendentes, o falecido não deixou descendentes, a evidência, eu passo para a segunda classe, que são os ascendentes. Os ascendentes, né, pai, mãe, os avós do falecido, também vão receber esse patrimônio em segundo lugar, mas aqui também o cônjuge vai concorrer à herança. E aqui me parece, depois a professora Roxana vai dizer se eu não estou enganada, mas me parece que tem uma diferença também aqui na conta. A nossa matemática está um pouquinho diferente aqui no Brasil, Matheus, não sei, mas está diferente a nossa conta aqui. O que acontece? Quando, porventura, sobrevém o falecimento de alguém e essa pessoa, então, não tem descendentes, só tem ascendentes, e a pessoa, então, tem pai e mãe vivos, deixou, né, pai e mãe vivos, mas também deixou o cônjuge, ou companheiro, ou companheira vivo. O que vai acontecer? Aqui, a única coisa que eu tenho que identificar é se na data do óbito o casamento ou a união estável existia. Esse é requisito. Se na data do óbito o casamento ou a união estável existia, todo o patrimônio do falecido, aí eu somo, né? Se porventura a pessoa que morreu tinha patrimônio particular, eu pego o patrimônio particular, mais a meação, somo todo o patrimônio do falecido e divido em 3 partes iguais, porque o falecido deixou pai, mãe e cônjuge vivos. Então, eu divido em 3 partes iguais, certo? Porém, se o falecido não deixou somente o pai ou a mãe vivos e o cônjuge ou companheiro, eu vou dividir, então, em 2 partes iguais. Ou ainda, se por acaso o falecido deixou os avós vivos, né? Não deixou nem pai nem mãe, mas deixou os avós vivos e cônjuge ou companheiro, eu também vou dividir em 2 partes iguais.
Então, me parece que a diferença que eu estava me referindo é quando a pessoa sobrevém o falecimento e ela deixou pai e mãe vivos e cônjuge sobrevivente, ou companheiro, no caso. Então, aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. Né? Depois a professora Roxana vai falar, daí ela esclarece a minha dúvida também. Mas aqui divide em 3 partes iguais. Então, nós temos que observar exatamente como é que exatamente ficou. Então, aqui nessa segunda classe, não importa qual é o regime de bens, né? É irrelevante, no caso aqui, o regime de bens do casal. O cônjuge ou companheiro, independente do regime de bens, ele vai sim concorrer com os ascendentes. Não havendo ascendentes, se porventura não houver ascendentes, eu vou para a terceira classe, que efetivamente é o cônjuge ou companheiro. Então, na classe de descendentes até o infinito, na classe de ascendentes até o infinito, porém, na classe de cônjuge e companheiro é só um, tá, pessoal? Não é até o infinito, não, tá? Só tem um que está ali vivo, que ficou, e aí, então, vai receber todo o patrimônio do falecido. Também, independente do regime de bens aqui, é irrelevante, né? Basta verificar que o casamento existe na data do óbito ou se a união estável também existe na data do óbito, para que o cônjuge ou companheiro recolha, né, todo o patrimônio do falecido na condição de único herdeiro. E por último, nós temos os colaterais. Os colaterais vão até o 4º grau, né? E aí, então, não havendo sobrevindo o falecimento de alguém, a pessoa não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge ou companheiro, né? Mas existem colaterais. Aí os colaterais, sim, vai até o 4º grau, né? O limite dos colaterais até o 4º grau, que se não me engano na Argentina também, me parece que é assim, até o 4º grau, né? Os mais próximos excluem os mais remotos, né? E a eles serão entregue o patrimônio da pessoa que faleceu. Da mesma forma, assim, para a gente explicar também e ressaltar, no Brasil, da mesma forma, nós temos também os herdeiros necessários, que é o que vocês chamam, se eu não me falha a memória, se eu não estou errada, herdeiros forçosos, né? Que são para nós os herdeiros necessários, são os herdeiros que não podem ser afastados por testamento sem motivação, né? Sem motivação. Apenas, então, para nós também, da mesma forma, podem ser afastados da herança sem qualquer motivação somente os colaterais. Os colaterais podem ser afastados da sucessão. Então, se porventura a pessoa tem apenas e tão somente como eventuais herdeiros somente colaterais, ela pode sim fazer um testamento e deixar 100%, né, 100% do seu patrimônio para quem ela entender conveniente, para um amigo, para uma instituição de caridade, para quem ela entender conveniente. Não é necessário deixar, não é preciso deixar, ela não fica limitado na sua disposição patrimonial no que diz respeito à questão do testamento, em havendo tão somente colaterais. Se houver descendente, ascendente ou cônjuge, sim, a pessoa está limitada à disposição testamentária de 50%. E aqui também, se eu não me engano, a matemática é um pouquinho diferente na Argentina, que depois de falar, aqui está limitada a 50%. Então, se houver descendentes, para nós, e de igual forma, é 50% o direito de dispor, ou a parte disponível. Se eu não me engano, na Argentina é um pouquinho maior, mas isso depois a gente vai ver também. Então, tem uma diferença pequena aqui também. A matemática deu diferente aqui, Mateu, alguma coisa que os juristas resolveram, né? Então, mas para nós, né, quando houver descendente, ascendente e cônjuge, 50% é a parte disponível do patrimônio da pessoa, onde ela pode definir em testamento para quem ela quer deixar. É um ato de disposição que decorre da autonomia da vontade, né, do seu direito de personalidade, de entregar 50% dos seus bens para quem ela entender conveniente. E uma dúvida, assim, que os alunos sempre têm, mas pode deixar esse 50% para um filho? Entendo, por exemplo, a pessoa 4 filhos? Pode deixar sem motivação, mas aí eu vou estar favorecendo os filhos
sim, vai estar favorecendo um filho. Mas o filho não é igual no recebimento do patrimônio, sim. A nossa Constituição Federal de 1988, ela iguala a condição de filho. Então, no Brasil, nós não temos a diferença entre filho consanguíneo, filho adotivo ou filho por inseminação artificial heteróloga, né? Que é quando o material genético é diferente do casal, né? Quando recebe material genético por doação e aí gesta a criança. Então, nesse caso, nós não temos diferença no recebimento da herança. Todos os filhos são iguais. E todos vão receber igual naquele percentual de 50%, né, que o dono do patrimônio não pode dispor aleatoriamente, uma vez que existem descendentes, ascendente e cônjuge, certo? Então, a igualdade dos filhos diz respeito aos 50%. Os outros 50% é a parte disponível, então ele pode entregar para quem ele quiser. E sim, sem motivação, sem qualquer justificativa, eventualmente ele pode entregar para 1 ou 2 filhos, caso assim ele deseje, né? Pode destinar para quem ele entender conveniente. Eu não sei se meu tempo, como é que tá, Mateus? Tá tranquilo? Estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo ya. 2 minutos, estamos en tiempo ya. Então tá. Então eu peço desculpas, eu agradeço muito a atenção de todos e qualquer dúvida me coloco à disposição. No, bueno, muchas gracias, profesora Patricia. Tampoco era para cortar, pero Não, bueno, é que daí não tem problema, tá dejamos abierto a las preguntas, Les Tá agradezco a todos los que se fueron incorporando, la profesora Patricia, coordinadora de la Facultad de Derecho del Centro Universitario Metodista IPA de Brasil. Bueno, como les decía, las preguntas van a ser vía chat cuando terminemos las exposiciones. Es muy gratificante tener un escenario distinto de cómo son las sucesiones en Brasil. Ahora en ese paralelismo va a continuar la doctora Román dando la parte de las sucesiones en la Argentina. Y como broche final, el profesor Fernando va a incorporar esa sucesión, la otra sucesión, con alguna sucesión más, para que podamos ver todo el panorama completo. Muy agradecido, profesora Patricia, a los alumnos del Brasil que están aquí presenciando, a nuestros alumnos de la Argentina, y bueno, le voy a pasar la palabra a la doctora Román. Muchas gracias, Patricia. Muito obrigada. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por su presencia. Por supuesto, siempre es un placer compartir mesa con colegas de Brasil. Lamentablemente no podemos ir a cenar y a brindar después como estamos acostumbrados, pero quedará para el año que viene si Dios quiere. Bueno, yo tenía preparada una ponencia, pero si la profesora Patricia me permite, voy a ir haciendo un paralelismo de lo que ella fue contando como para hacer esta comparación. Puede haber alguna desprolijidad porque mi portugués es básico, en eso discúlpenme. En principio, con respecto al orden sucesorio, en Argentina el conviviente o compañero no tiene derecho a herencia, ¿sí? La figura del conviviente se incorporó en el Código Civil y Comercial para reconocer un modo de familia, una forma de familia que elegían los argentinos, que es palmario, la mayoría de la gente comparte una unión convivencial y no pasa por el registro civil, y bueno, lo que se hizo fue reconocer este modo de familia, pero no tienen vocación hereditaria. El conviviente sí tiene un derecho previsional, pero ya lo tiene desde hace décadas, y es un expediente administrativo, un derecho previsional en cuanto a la pensión de su compañero o de su conviviente, o concubino, como se lo llamaba antes. Después, el orden sucesorio, por lo que usted decía, doctora Patricia, acá nosotros está regulado de distinta manera. El ascendiente va a tener vocación hereditaria siempre y cuando no tenga descendientes. Si tiene descendientes, el ascendiente desaparece. Y
más el cónyuge supérstite, ¿sí? Después las porciones, sí, hay porciones para los ascendientes, hay porciones para los descendientes, pero eso es medio, lo vamos a dejar a un costado para poner énfasis en otras cuestiones. El cónyuge supérstite. Lo importante en la sucesión en Argentina es acreditar el vínculo. Nosotros cuando acreditamos el vínculo decimos que el causante falleció tal día, por supuesto que la competencia va a ser el último domicilio, creo que en Brasil es igual, el último domicilio del causante, y se acredita el vínculo. Esto se compone de certificado de matrimonio, si el cónyuge del causante falleció antes, se acompaña el certificado de defunción para ya, digamos, suprimir ese orden sucesorio, y después los certificados de nacimiento de los hijos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, en nuestro ordenamiento jurídico, tuvimos varias idas y vueltas con respecto a los cónyuges. Los chicos que son muy jóvenes por ahí no lo recuerdan, lo estudiamos, pero por ahí no lo recuerdan. Nosotros en 1960, 1970, el divorcio vincular no estaba arreglado en la Argentina, recién en el año 1987 salió la ley, la famosa ley de divorcio vincular, donde los que estaban separados podían volver a casarse, podían unirse nuevamente en el registro civil. Durante todo ese tiempo que no hubo divorcio vincular, había separación personal, y el cónyuge no perdía vocación hereditaria. Entonces todavía quedan algunas situaciones donde fallece uno de esos cónyuges y tenía separación personal, no divorcio, por lo tanto le corresponde vocación hereditaria. Pero el Código de Vélez, el anterior, y este lo establece más claramente, si esta separación fuera judicial o si no fueron por tribunales, pero todo el mundo tenía la certeza que estaban separados o porque tenían otros hijos o porque hicieron un juicio de alimentos o por lo que fuere, los bienes que tenían estos cónyuges adquirieron después de una fecha hipotética de separación personal son propios, no van a la masa del matrimonio, no son gananciales. Eso fue muy discutido. Yo no estoy haciendo memoria, pero en el año 1995 directamente se tomó esta determinación, porque antes había jueces que eran muy estructurados y decían no hay divorcio, es bien ganancial. Pero en el 95 varias sentencias de sala y una de corte estableció que era, en definitiva, un enriquecimiento sin causa, porque estaban separados hace tantos años, cada uno hizo su vida, no tenía por qué tener vocación hereditaria. Por otro lado, después tuvimos el divorcio vincular, pero era un divorcio contradictorio, con culpa. ¿A qué me refiero? Si uno de los cónyuges tenía la culpa de ese divorcio, mantenía la vocación hereditaria. Entonces tenía su derecho en la sucesión. Hoy por hoy, el Código Civil y Comercial no existe más el divorcio con culpa, ¿sí? Decidida una de las partes, se divorcian, no importa qué pasó en el medio, eso ya no es relevante, entonces la vocación hereditaria, con la sentencia de divorcio, ya directamente está anulada para el cónyuge supérstite. Y en el medio de todo esto, queda también la situación cuando fallece uno de los cónyuges y el divorcio está en trámite. ¿Tiene vocación hereditaria o no tiene vocación hereditaria? Lo resolvió la jurisprudencia a los golpes, y la doctrina mayoritaria concuerda que si el divorcio se fue presentado en forma conjunta, no hay vocación hereditaria, porque ya era un deseo de los dos divorciarse, y sabía que una de esas consecuencias era, por supuesto, perder la vocación hereditaria. Pero si es un divorcio, como llamamos ahora, unilateral, que aunque no tenga culpa, el otro no está de acuerdo con divorciarse, va a tener que divorciarse, pero no está de acuerdo, o con el anterior
régimen, un divorcio contradictorio, si no hay sentencia firme, sostiene la vocación hereditaria. Por supuesto que hay excepciones. Si mientras estaban divorciando se hizo pareja y tiene otros hijos, bueno, todas esas cuestiones van a ir en incidentes y se va a ir viendo el tema del hacer. Fui clara porque no sé si estoy hablando muy rápido. Eso con respecto a la vocación hereditaria. Ahora, el cónyuge supérstite en los bienes propios hereda como un hijo más. Es así. Salvo cuando hay ascendientes, que sí, que hay una diferencia en las porciones. Pero si hay descendientes, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más sobre los bienes propios. En los gananciales, por supuesto, el 50% es de él, no entra en la sucesión, solamente la sucesión van a concurrir y van a ser declarados herederos sus hijos. Creo que abarqué todo el tema de lo que hiciste, ¿verdad, Patricia? Después, acá nosotros me pareció entender que había una cuestión de edades cuando contraía nupcias, según la edad que tuviera. Bueno, no, acá la realidad es que te podés casar a la edad que vos quieras. Por supuesto que si sos una persona de más de 80 años, el jefe del registro civil lo que hace es hace como si fuera realmente un interrogatorio para ver si la persona mayor de edad, que tiene esta edad avanzada, está en sus cabales y se quiere casar. Si tiene algunas dudas, lo manda a sede judicial. Pero si se concreta el matrimonio, hereda como un cónyuge. No tiene ningún tipo de separación. ¿Sí? Y el hijo adoptivo, como ustedes, la adopción plena, es como un hijo, un consanguíneo, como un hijo de sangre. Eso es más o menos lo que ustedes, fui contestando, ¿verdad, Patricia? Lo que vos, las diferencias, bárbaro. Lo que yo quería comentarles respecto, o en esta conferencia, el Código Civil y Comercial es muy criticado, pero no nos vamos a meter en eso porque ya lo tenemos en casa. Eso como, ya está. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Este Código Civil y Comercial incorporó la figura de los convivientes, hizo bien la separación de que no tiene derechos hereditarios. Eso es fundamental para el ordenamiento jurídico porque sigue preservando el matrimonio, ¿sí? Los motivos, generalmente los doctrinarios dicen que es por una cuestión de idiosincrasia, de creencia religiosa, ¿sí? Pero está separado. El conviviente sí tiene sus derechos, eso en la rama de familia. Después, lo que incorpora, que es lo que yo quería hablar y lo iba a hacer cortito porque ahí me va a poder ayudar el doctor Álvarez si hago agua, porque tiene que ver un poco con bioética, responde a quienes tienen vocación hereditaria según el Código Civil y Comercial. Si ustedes me permiten, lo voy a leer porque no tengo la memoria de la doctora Patricia. Esto está en el artículo, parezco Susana Jiménez, me hice letra 18 porque ya no veo nada. A ver, ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho a suceder? ¿Quiénes pueden suceder? Las personas humanas existentes al momento de su muerte. Esto es claro, ¿sí? Hijos, cónyuge, padre. Por supuesto que también tenemos la sucesión testamentaria. Yo no hice esa división, estamos hablando en este caso de una 20 estatus, que son los llamados por ley, pero también tenemos la sucesión testamentaria. Las personas humanas existentes al momento de su muerte, las concebidas en ese momento que nazcan con vida, está hablando ya de la concepción, las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida. Esto dio para debates cantidades. ¿Cuánto tiempo puede estar el embrión congelado? ¿Es necesario que sea implantado en la madre o no? Bueno, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2015, recién entraba, todavía no había entrado en vigencia, pero sí ya estaba legislado el Código Civil y Comercial, lo que hizo en un fallo fue tratar de poner las reglas que después fueron siguiendo los doctrinarios. Para implantar un óvulo se necesita un consentimiento informado.
y se necesita la autorización de ambas partes. Y esa autorización se tiene que renovar cada vez que se vaya a hacer un nuevo intento, ¿sí? Lo que quiere decir que si hay elementos refrigerados que pueden ser implantados en la madre, pero está una de las partes fallecidas, se lo va a poder implantar, pero no va a tener ni el apellido ni va a tener vocación hereditaria, porque no pudo renovar el consentimiento porque está fallecido. Por supuesto que puede hacer un juicio de filiación, si da la situación, pero lo que queda claro, por doctrina y por jurisprudencia, no lo dice la ley, habría que hacer ahí, juntar el artículo 2279 con el 561, el 563 y hacer un mix de artículos para que quede, para entenderlo de esta manera, pero lo que queda claro es que si no hay, después de fallecida la persona, como no pudo renovar el consentimiento, no va a tener vocación hereditaria ni va a tener su apellido, ¿sí? Hay un caso que salió hace muy poquito, en julio de este año, en la sala, creo que es la sala 10, en La Plata, donde le permitieron tener el apellido, pero no vocación hereditaria. Sí el apellido, para que tenga el apellido de sus hermanos, que eran mayores, pero la vocación hereditaria directamente se cercenó. Eso es lo que tiene como novedoso el Código Civil y Comercial, porque es otra realidad, así como la unión convivencial es una realidad, también es cierto que muchas familias buscan o tratan de tener sus hijos por técnicas de reproducción asistida. Entonces esto lo que hizo fue parar un poco la ficción de que tengo los elementos congelados 20 años y lo implanto cuando quiero. No, eso no existe, solo en las películas, ¿sí? Y para terminar, lo que quería contarles también, que el Código Civil y Comercial, dos cosas voy a contarles, lo voy a hacer corto. La primera es que el Código Civil y Comercial, nosotros estamos protegidos, el acervo hereditario está protegido por una norma de orden público que es la legítima, ¿sí? Quiere decir que el causante puede disponer de sus bienes hasta cierta porción. En el código anterior era un 20%, en este código, en reglas generales, ¿no? Porque según si son ascendientes y demás, va variando, en este código es un 33,3%. Esta es la disputa doctrinaria que hay respecto de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué puedo hacer yo con mis bienes? ¿Por qué me tienen que obligar? Bueno, la doctrina en Argentina lo que dice es que no es una obligación, sino que es una cuestión moral, siempre tratando de preservar la familia. Ahora, además, sumó que se puede mejorar, aparte de este 33%, se puede mejorar con la misma porción a una persona con discapacidad, ya sea ascendiente, descendiente, quien fuere. Lo que no aclaró es qué tipo de discapacidad, si hablamos de una enfermedad mental o de una enfermedad física. Y no aclaró si necesita una sentencia, si tiene que tener, por ejemplo, una sentencia de restricción de capacidad jurídica. No hay fallos todavía al respecto, entonces quedará para el próximo congreso, si hay algo se los cuento. Pero con eso estamos ahí. Y para terminar, ¿voy bien, Mateo? Perfecto. Y estoy haciendo un esfuerzo para hablar despacio, porque los que me conocen saben que yo hablo a 2000 por hora. Para terminar, lo que este código derogó fue la desheredación. No se permite más desheredar. Pero sí se ampliaron las causales de indignidad. Se puede declarar a un heredero indigno. Lo puede hacer el causante, ¿sí? Por medio de un testamento, como también lo puede perdonar por medio de un testamento, o una vez iniciada la sucesión, lo puede hacer cualquier persona que tenga un interés legítimo en esa sucesión mediante un incidente. La cuestión es que las causales de indignidad, la realidad es que el Código de Vélez las tenía bien enumeradas. Acá es de muy amplia interpretación. Entonces, si yo tengo, voy a dar un ejemplo que no es tal, ¿no? Pero por ejemplo, si mi madre está enferma y yo soy la única que la cuida, y mi hermana no viene nunca a verla, el día
que mi madre no esté, puedo pedirle indignidad, porque pareciera que el código me lo permite, porque dice quien abandona a la persona. Si yo tengo a mi madre en un geriátrico, o en un hogar geriátrico, en un hogar de ancianos, y no es de los mejores, ¿puedo pedirle indignidad? Pareciera que el código me lo permita. Entonces, esto va a ser mucha tela para cortar, no hay fallos al respecto, y va a quedar a criterio del juez. Y es un tema muy, la verdad es que es muy preocupante, porque pareciera que cualquiera puede pedirle indignidad. Y la realidad es que si se protege la legítima, la indignidad como sanción tendría que estar regulada en una forma más apretada, que sea más clara, porque entonces está, por un lado protejo y por otro lado te doy libertad para que esa protección llenarla de agujeros, hablando mal y pronto. Bueno, creo que estas son las novedades, por supuesto que hay otras, solamente quedó, en cuanto a las sucesiones testamentarias, solamente están regulados ahora el testamento por escritura pública y el testamento hológrafo. Nosotros teníamos cantidades de tipos de testamento, testamentos militares, testamentos cerrados y demás, eso se derogaron. Y por último, que esto creo que algo dijo Patricia, me pareció, se puede renunciar a la herencia, que también se podía hacer con el Código de Vélez, pero ahora se permite por escritura pública. Voy a un escribano y digo que quiero renunciar a mi herencia, por supuesto no tengo que tener deudas, porque esa renuncia no tiene que ser para defraudar a acreedores. O voy al juzgado donde tramito la sucesión y le pido al secretario que me haga un acta para hacer la renuncia de la herencia. Esas serían las grandes novedades en el derecho sucesorio. Y Muchas gracias, profesora. Lo dejamos ahí porque si no me dejan hablar. No, Sí. Acá ya están llegando preguntas. Sí. El canal de la pregunta es el chat. Les digo porque llegan por WhatsApp y demás. El canal de las preguntas es vía chat, pero ya están llegando preguntas para las dos expositoras. Muchas gracias, profesora. ¿Me dejás hacerle una pregunta a la doctora sí. Patricia? Doctora, quedó más o menos, hice un paralelo con tu exposición, ¿verdad? ¿O me quedó algún tema en duda? Não, exatamente, eu achei assim, perfeito, muito bom. Estoy feliz porque entendí el portugués, eso es un gran avance. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Román. Bueno, para finalizar las exposiciones, vamos a pasarle la palabra al profesor Fernando. No sé si lo hará en español o en portugués, es mi gran duda, pero bueno, quedará a criterio de él. Buenas noches a todos, muchas gracias. Sí, voy a hablar en español porque cuando tengo esa oportunidad no la dejo pasar. Así que trato de aprovechar esas oportunidades, espero que me entiendan, voy a tratar de hablar despacio. Es una satisfacción enorme, Mateo, esta invitación y compartir la mesa con la doctora Patricia, con la doctora Rosana, quien conocemos. También yo tengo ganas de volver a celebrar, a pasar comer una pizza, o que ya es tradición al final de nuestros encuentros. Este año no se pudo, pero bueno, esperamos volver pronto. Doctor Ricardo, también una satisfacción enorme encontrarlo aquí. Y bueno, nada, para mí es un gran honor tener una invitación de este tipo. Bueno, estaba escuchando atentamente las exposiciones de las doctoras, y bueno, mi idea como, digamos, como alguien que investiga el derecho internacional privado y se dedicó específicamente al derecho internacional privado sucesorio, la idea era traer un panorama aquí a nivel Mercosur. Una preocupación que tengo, bueno, esta preocupación académica empezó desde mi doctorado, en el que trabajé la cuestión de la sucesión específicamente en Brasil, pero claro, con unas pinceladas de legislación, principalmente el derecho argentino y el derecho uruguayo. Preocupación mía en función de tal vez una inquietud personal. No es que me vaya a morir, espero no morirme pronto, pero sí es algo que es una cuestión de la que como seres humanos no podemos escapar.
A veces uno cuando tiene que dar un ejemplo en clase tiene que matar al abuelo de algún alumno y se genera una situación un poco complicada. Pero bueno, son cosas que hacemos con puro espíritu académico. Y bueno, la idea mía es dar un panorama de las sucesiones internacionales en general rápidamente, y hablar un poco cómo es la situación aquí en nuestro contexto platino, hablando de Brasil, Argentina y Uruguay, un lugar donde hay muchísimo tránsito, ¿no? Y obviamente, como toda cuestión internacional, la circulación de personas acaba generando esas situaciones digamos, situaciones de carácter internacional, sobre todo en derecho. Nosotros lo vemos en el derecho de familia, parejas que se forman de diferentes países, con integrantes oriundos de diferentes países, adopción internacional, contratos, y por ahí va. Sería muy larga una presentación. Yo tengo una presentación, pero pensé, voy a demorar mucho, no quiero exceder el tiempo gentilmente concedido, igual no excederme con relación a la presentación de mis colegas, pero sí me gustaría hacer una contextualización primero sobre de dónde viene mi preocupación. En realidad nosotros tenemos un contexto hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de estas restricciones a viajar, el mundo es un mundo que cada vez viaja más, que cada vez se conecta más. Las personas migran, ya sea forzada o voluntariamente. Esa migración forma familias multinacionales, y esa formación de familias multinacionales también, o esa situación de movilidad, genera dispersión patrimonial. O sea, una persona forma patrimonios, o ya sea que hereda de sus parientes, digamos así, y forma patrimonio en más de un país. La libre circulación de personas genera esa dispersión patrimonial. Y obviamente hay la cuestión, digamos así, de fondo, para contextualizar, es esa. Solo que por otra parte nosotros vamos a encontrar, y como bien las profesoras destacaron, cuestiones en el derecho de familia y sucesiones. Son cuestiones en las cuales la idiosincrasia de cada país, el contenido cultural de cada país, se expresa de forma bastante marcada si lo comparamos, por ejemplo, con otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho de los contratos, o los derechos reales, en los que digamos, las posibilidades de un derecho ser parecido con otro son mucho mayores, porque en definitiva no están en juego valores que vienen de una determinada cultura, una determinada cosmovisión jurídica. Entonces, dicho eso, si nosotros hiciéramos una comparación y relatásemos un caso y colocásemos un caso sucesorio, Juancito se murió, ¿cómo su sucesión sería, digamos, distribuida? ¿Cómo su sucesión sería resuelta de acuerdo con el derecho brasilero, de acuerdo con el derecho argentino, con el derecho francés, con el derecho inglés, con el derecho islámico, con el derecho chino? Encontraríamos soluciones muy diferentes. Las soluciones son tan diferentes, inclusive, como nosotros vimos, desde comparando un ordenamiento como Brasil y Argentina, que son países que son limítrofes, o inclusive con Uruguay. Entonces las diferencias son muy grandes. Y partiendo de la idea que las diferencias son grandes, ¿qué sucede cuando una persona tiene patrimonio en más de un país? ¿O esa persona tiene herederos en un país y domicilio en otro?
ahí nosotros vamos a tener una situación que es propia del derecho internacional privado. No sé si la platea, si los que nos asisten ya tuvieron esa aproximación a la disciplina. Generalmente es una disciplina de final de carrera, pero básicamente es una disciplina que se preocupa con resolver las cuestiones de carácter privado, o sea, entre particulares, pero que tienen conexión internacional, o sea, que tienen un pie en otro país. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, queremos decir la diferencia entre una cuestión de derecho internacional privado y una cuestión de derecho doméstico, diríamos, bueno, la persona que va al supermercado, yo soy, en este caso soy argentino, también soy brasileño, voy al mercado, compro un producto nacional, pago en reales, yo estoy viviendo en Brasil, pago en reales, moneda de acá, recibo la cosa acá y nosotros decimos, bueno, ese contrato es puramente doméstico, no tiene conexión internacional. En este caso, mi otra nacionalidad, mi nacionalidad de origen, es irrelevante para el negocio. Ahora, si estoy comprando una tonelada de harina del Uruguay o de Argentina, evidentemente la cosa cambia. Entonces, ¿cómo el mundo, o sea, cuando digo el mundo, los diferentes ordenamientos jurídicos, resuelven la cuestión de la sucesión? A ver, cuando una persona fallece, ¿cómo voy a hacer para distribuir el patrimonio si esa persona tiene herederos en más de un país o tiene patrimonio en más de un país? Por ejemplo, si muere, por ejemplo, ahora Sean Connery falleció. ¿Dónde falleció? En las Bahamas, en su mansión de las Bahamas. Probablemente tengo alguna propiedad en Escocia, que es su país de su estado de origen y por el cuya independencia tanto bregó, tanto luchó. Entonces, ¿cómo se resolverá esa sucesión? Bueno, en realidad hay dos sistemas muy claramente definidos en algunos casos, que es el sistema, por un lado, nosotros vamos a encontrar un sistema de la universalidad y otros países, o sea, otro sistema, se va a adoptar el sistema del fraccionamiento. La cosa es bastante simple. En el sistema de la universalidad, los países que adoptan este sistema entienden que una sucesión debe ser gobernada por una única ley. Puede ser la ley nacional, puede ser una ley extranjera, pero una sola ley que va a definir cómo todo el patrimonio de esa persona se va a resolver. Entonces, no interesa si tengo herederos en Francia, en México, en Sudáfrica y en Argentina, la misma ley puede ser la ley nacional del que juzga o una ley extranjera, pero apenas una ley, va a ser aplicable para resolver esa sucesión. ¿Ok? Entonces, una persona que fallece, por ejemplo, en Brasil, tiene que seguir la ley del último domicilio del causante y tendrá, pues si el último domicilio del causante era en Francia, aplicará la ley de herederos en otros países. Se aplica una ley. Ahora, en otro sistema, se preocupa, o sea, la cuestión de la universalidad, la idea de universalidad, es una idea que se preocupa con aplicar la ley más próxima a la persona que falleció. Y yo después voy a explicar por qué. Los otros sistemas, los sistemas del fraccionamiento, por ejemplo, el sistema del fraccionamiento, digo otro sistema porque hay sistemas mixtos, pero bueno, para hacerlo claro, el sistema del fraccionamiento te va a decir que una sucesión no se gobierna por la ley, una ley única, sino debe gobernarse por la ley de donde se encuentran los bienes a ser divididos.
De tal forma que si yo estoy en Argentina, tengo que aplicar la ley argentina, el Código Civil, las disposiciones que la doctora Roxana citó, para dividir el patrimonio que está en Argentina. Pero si la persona tuviere una estancia, una chacra, una casa de fin de semana, una casa de veraneo en Punta del Este, deberá aplicar la ley uruguaya para dividir ese bien, porque el bien inmueble está en Uruguay. Estoy haciendo, digamos, estoy dando ejemplos que tal vez no son exactamente técnicamente correctos desde el punto de vista de lo que dice la legislación, pero simplemente estoy queriendo pasar de forma muy simple cómo funcionan esos dos sistemas. Básicamente, nosotros tenemos en Argentina, no sé si se entendió, pero bueno, la legislación, en el caso del sistema universal, se preocupa con la ley que sea más próxima a la persona, y el sistema del fraccionamiento se preocupa con la ley que sea más próxima al bien. ¿Por qué? Porque en una sucesión, a mí me gusta ver la sucesión como un triángulo. En cada vértice tenemos, en un vértice tenemos el de cuyus, en el otro vértice tenemos los herederos, y en el tercer vértice tenemos los bienes. O sea, tenemos que ver cómo distribuir los bienes que eran de cuyus entre los herederos. Ahora, los países que optan por el sistema de fraccionamiento dicen, bueno, para nosotros es más fácil aplicar la ley, si los bienes están acá, aplicamos la ley nuestra, porque en definitiva a la hora de transmitir el dominio se torna más fácil, sobre todo si son bienes registrables, sobre todo inmuebles, que son los bienes que normalmente son los de mayor valor económico, a pesar de que toda esta digitalización de la vida, encontremos cada vez más bienes que no son activos, que no son, digamos, de carácter material, ¿no? El otro día estaba tratando de ver con un colega preguntando cómo podía ser para, nosotros acá en Brasil hay el llamado Basenjut, ¿no? Por el cual se puede bloquear valores a una persona que debe, era un caso de una deuda de alimentos, y el alimentante, el quien tiene que pagar alimentos, trabaja mucho con criptomonedas. Y yo estoy tratando de ver de qué forma puedo bloquear esas criptomonedas, porque tienen un valor. Qué sé yo, no sé, tengo que ver eso, todavía no lo estudié. Pero bueno, la cuestión es que en Argentina, hacer un rápido panorama, comparando Argentina, Brasil y Uruguay, nosotros vamos a ver que a pesar de ser países que agarremos algunas cuestiones en común. A ver, Argentina y Brasil y Uruguay son países que vienen de una colonización iberoamericana. O sea, tanto Brasil es colonia portuguesa, España, Argentina, Uruguay, es colonia española. O sea, a partir de ahí nosotros ya vemos similitudes, son países que tienen sistema civil law, pasaron por las ordenaciones filipinas, todo ese sistema normativo, digamos, anterior a la Revolución Francesa. Pasaron por un movimiento de iluminismo, y a pesar de eso encontramos diferencias bastante sensibles. Esas diferencias que ustedes vieron, no apenas en el derecho material, o sea, como ustedes pudieron ver que entre Argentina y Brasil hay diferencias importantes. Yo destaco, por ejemplo, la cuestión de que en Argentina la compañera la conviviente, o en fin, no hereda, y no se puede decir que Argentina tiene un código que no es progresista, porque en definitiva es, no sé, Uruguay ahora, no sé si ya tiene, creo que sí, no acompañé, pero permite el casamiento entre personas del mismo sexo.
O sea que no se puede decir, oh, qué retrógrado, no admiten la compañera como heredera. No, simplemente, señor, si usted quiere tener derechos, cásese. Más o menos sería esa me parece, ¿no? Simplificando bastante. Pero bueno, entonces, entre Argentina y Uruguay, los uruguayos con los que, pueblo que me merece la más alta admiración, con los uruguayos tenemos una diferencia bastante importante. O sea, obviamente, Brasil y Argentina con Uruguay tienen una diferencia bastante importante en lo que se refiere a cuestiones de derecho aplicable, porque Uruguay optó por el sistema del fraccionamiento, mientras que en Argentina y Brasil tenemos el sistema de la universalidad. Entonces, cuando un juez brasilero tiene que discutir la herencia de una persona, va a aplicar una única ley. Solo con una salvedad. Brasil tiene una cuestión, ya me meto un poco en la legislación brasileña, lo que se refiere al derecho internacional privado brasileño. Brasil tiene la cuestión siguiente. Dice que es universalista, pero más o menos. ¿Por qué? Porque por una cuestión de competencia exclusiva, los jueces brasileños solamente pueden, solamente jueces brasileños pueden inventariar y hacer la partición de bienes situados en Brasil. De forma tal, una cuestión práctica, señores. Supongamos que un tío de ustedes tiene una casa en Garopaba, en Florianópolis. Muchos argentinos les gusta venir a Brasil, a las playas de Brasil. Si le pasa algo al tío de ustedes y hay que hacer la sucesión, no se podrá hacer la sucesión en Argentina. Van a tener que mover una sucesión en Brasil. Van a tener que mover 2 sucesiones. Y lo mismo también ocurre cuando una persona que vive donde yo trabajo, que es en Santana del Livramento, tiene un inmueble en Rivera. Y ustedes saben, los que no saben, Rivera y Santana del Livramento están divididos por una calle. ¿Ah? Entonces, una persona que tiene patrimonio en las 2 ciudades, que es muy común, porque la gente, porque son parientes, porque heredan, digamos, es decir, mi abuela es uruguaya, entonces es normal eso. Bueno, hay que hacer 2 sucesiones. Si la persona era propietaria de un bien de un lado y de otro, hay que hacer 2 sucesiones. No se puede ahí reunir los procesos. Bueno, y Brasil es universalista, pero hasta por ahí. O sea, el juez te va a aplicar la ley extranjera si el de cuyus, o el causante, si era argentino, aplico la ley argentina. Divido de acuerdo con el Código Civil argentino, pero solamente voy a dividir los bienes que están en Brasil. ¿Ok? Sobre la sucesión en Brasil nadie se mete, pero tampoco yo no me meto en los bienes que están afuera. Con relación a Argentina, Argentina tuvo solamente una referencia. Hay otros países que siguen la ley de la nacionalidad, a diferencia de la ley del domicilio. El principal exponente de la ley de la nacionalidad es Italia. Italia, por una cuestión de unificación de Italia, ustedes saben que Italia es un país muy nuevo comparado con otros reinos, porque es un país que se unificó, es un estado que se unificó en el siglo XIX. Entonces, bueno, ellos utilizaron como criterio la ley de la nacionalidad. Pero bueno, y hasta hoy tienen ese criterio. Ese es un problema porque la gente, los inmigrantes, como hay muchos inmigrantes en Italia, y el juez, cuando se muere esa persona, para dividir los bienes tiene que aplicar la ley de otro país, algo que a los jueces no les gusta para nada. En Argentina, en el derecho, los que estudiamos derecho internacional privado, llamamos eso del exforismo. El exforismo significa, bueno, es muy difícil aplicar la ley extranjera. Aplico la ley local que me sale mejor, que la conozco. ¿Ah? Pero bueno, eso es ilegal, eso no se puede, porque las normas de conflicto de leyes hay que respetarlas.
Y es deber de las partes apuntarle al juez y decir, no, señor juez, usted no puede desconocer las normas de conflicto. En Argentina tenemos también la universalidad, pero los inmuebles que están en el país, para dividir los inmuebles que están en Argentina, se aplica la ley local. Entonces habría una universalidad también media boca, como dicen acá en Brasil. Hay una norma de jurisdicción. Solo destaco, Argentina tuvo una reforma importante que la mencionó la doctora Roxana, y en materia de derecho internacional privado hay un capítulo entero, o sea que ha sido realmente una referencia para los otros países de la región tener esas nuevas normas, digamos así, tan esclarecedoras, también con algunas críticas, en algunas cuestiones podría haber osado un poco más, pero realmente fue una buena reforma, digamos. Comparado con Brasil, que realmente tiene muy pocas normas de internacional privado y acaban siendo más construcción jurisprudencial. También tenemos entonces en Argentina la ley del último domicilio del causante. Entonces, como dije, si el causante estaba domiciliado, era argentino, pero estaba domiciliado en Chile, en principio para los muebles sería aplicada la ley chilena, algún activo financiero, por ejemplo. Ahora, para los inmuebles se aplicaría, que están situados en Argentina, se aplica la ley argentina. Para Uruguay, como dije, es la ley del lugar de situación de los bienes, y la Ley General de Derecho Internacional Privado, que está en vigor en vías de aprobación, no alteró esta elección. Esta elección viene desde los tratados de Montevideo de Derecho Internacional Privado, el tratado de 1989 y 1940, que prácticamente Uruguay adoptó. El gran impulsor, digamos, fue Gonzalo Ramírez, que es un legislador, un jurista uruguayo, y fue el gran impulsor de esos tratados, y realmente la opción va a prevalecer, va a permanecer. Como dije, los tratados de Montevideo, para hablar un poco ahora de las iniciativas regionales, podría hablar también de la Unión Europea, voy a referirme brevemente, pero como dije, el Tratado de Montevideo traen esa impronta de la ley del sistema del fraccionamiento. Entonces, la orientación para los jueces argentinos, cuando la situación es una sucesión involucrando países que son signatarios de la Convención de los Tratados de Montevideo, que no incluyen a Brasil, dicho sea de paso, Brasil no ratificó los Tratados de Montevideo, que se aplique, bueno, el sistema del fraccionamiento, y bueno, ha sido así como los jueces argentinos han resuelto con base en ese tratado los casos de sucesiones cuando tenemos argentinos que fallecen y tienen un inmueble en Uruguay. En Brasil, también a nivel regional, pero ya refiriéndome de lo que participa Brasil, tenemos la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado de 1929, que es llamada el Código de Bustamante. Es una convención que abarca varios países. Tenemos Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, bueno, varios países, incluyendo Venezuela. De los países del Mercosur, los únicos que entonces que son parte son Brasil y Venezuela. Paraguay no ratificó, ni Uruguay. Y el Código de Bustamante sigue la ley digamos, el sistema de la universalidad, o sea, una ley para toda la sucesión, independientemente de dónde se encuentren los bienes. A nivel global, hay algunas iniciativas de la Conferencia de la Haya. La Conferencia de la Haya es una organización internacional
que busca la promoción del derecho internacional privado y de la celebración de convenciones para, digamos, cuestiones sobre derecho aplicable y sobre jurisdicción, obviamente materias muy propias del derecho internacional privado, y ha habido algunas iniciativas. O sea, solamente para graficar la importancia de la Conferencia de La Haya, nosotros hace poco cumplió creo que 125 años, fue creada por Tobias Hasser, un gran jurista, y entre ellas tenemos la convención, por ejemplo, sobre sustracción de menores, sobre adopción internacional. Ahora tenemos una convención que está saliendo ahora, Judgment Project, que sería la convención sobre libre circulación de sentencias extranjeras, que va a permitir, por ejemplo, que así como la Convención de Nueva York sobre sentencias arbitrales, las sentencias extranjeras, sentencias judiciales, puedan tener una recepción. Y la Conferencia de La Haya ha tenido algunas iniciativas en materia sucesoria. En 61 tenemos, por ejemplo, una relativa a las formas de disposiciones testamentarias, que tuvo relativo suceso, 42 ratificaciones, es bastante bien, así comparado con otras convenciones. Una cosa bastante importante que tiene la Conferencia de la Haya sobre formas testamentarias, a pesar de que ninguno de estos, no sé si Argentina la ratificó, pero Brasil no, es sobre permitir que un testamento, cuando es válido ante el juez, cuando sea inválido ante el juez que juzga, pero sea válido ante otra ley, por ejemplo, sea válido de acuerdo con el lugar donde fue librado ese testamento, que ese testamento sea válido. O sea, siempre se busca dar valor al testamento, para permitir, digamos así, para que prevalezca la disposición de última voluntad. Una convención sobre administración internacional de herencias, eso es importante porque muchas veces las sucesiones se mantienen no habiendo, digamos así, partición. Entonces, imagínense, por ejemplo, una sucesión de una empresa, de una persona, un principal accionista que fallece y es necesario administrar eso. Un convenio aplicable al trust y al reconocimiento. ¿Por qué es importante para la materia sucesoria? Porque muchas veces por medio de testamento se constituyen trust. No es una figura propia del derecho romano, del derecho civil, digamos así, del civil law, pero muchos países, como Estados Unidos, por ejemplo, es muy común constitución de trust por medio de testamento. Y una convención sobre la ley aplicable a sucesiones en caso de muerte de 1989, tiene apenas una ratificación, que si no me falla la memoria es de los Países Bajos. A pesar de tener apenas una ratificación, esa convención dio lugar al Reglamento Europeo 650, que gobierna las sucesiones internacionales en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa hoy en la Unión Europea? No voy a tener tiempo de desarrollar más, pero ¿qué pasa en la Unión Europea? Una persona que fallece por ejemplo, fallece en España porque trabajaba en España, pero era francesa y tiene bienes en Francia, bueno, el juez ya sabe exactamente qué ley aplicar. En este caso, la ley de la última residencia de la persona, por eso aplicará la ley española. Todos los países van a utilizar el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, Italia, que yo dije que se utilizaba la ley de la nacionalidad, sí, utiliza la ley de la nacionalidad siempre que no fuere aplicable el reglamento de sucesiones, el reglamento europeo, el reglamento 650 de sucesiones. A pesar de que nosotros vemos en Argentina, Brasil, que tengamos tanta circulación de personas, sobre todo gente que viene de veraneo, pero también gente que se decide instalar. Yo todos los años recibo
consultas de gente, bueno, imagino que Silvio también, Silvio Batelo, de gente que se quiere venir a Brasil o brasileros que quieren ir a estudiar a Argentina. Bueno, los acuerdos de residencia aumentaron muchísimo la circulación. Hoy un argentino acá en Brasil no necesita más sacar una visa, como yo necesité la primera vez que vine a Brasil. Yo me acuerdo que tuve que estar primero con visa de estudiante y después con visa de residente. Todavía me acuerdo hasta hoy, que me dieron una visa de profesor pesquisador, que era una visa que yo decía que me quedaba grande porque yo recién había terminado mi maestría, pero bueno, pero encajó, digamos, en esa categoría. No, hoy no es necesario, hoy ustedes llegan y dicen, bueno, ahora yo quiero vivir acá y piden, desde que no tengan antecedentes criminales, es bastante fácil. A pesar de eso, Argentina, Brasil, Uruguay, en muchas cuestiones, y obviamente la cuestión de la sucesión y cuestiones de familia, no escaparon a esa lentitud que el proceso de integración atraviesa. Y bueno, tenemos convenciones relativas a la aplicación, por ejemplo, a la ley aplicable y a la jurisdicción sobre accidentes de tránsito. Perfecto, está buenísimo, porque sabemos que hay muchas situaciones de derecho internacional privado involucrando accidentes de tránsito. Como dije, muchos argentinos que vienen para acá o brasileños que visitan Argentina o Uruguay. Tenemos en materia de relaciones de consumo, pero en materia de derechos de familia y sucesiones no tenemos ninguna convención que nos ayude, que nos permita, digamos, dar un poco de seguridad jurídica. Y ante la gran divergencia de sistemas, como dije, desde el punto de vista del derecho material, son formas no totalmente diferentes, pero son bastante diferentes. La forma, cómo hacer el cálculo y cómo la solución final de una partición se va a dar. También tenemos esas diferencias desde el punto de vista del derecho aplicable. Me parece que tal vez, y para ir cerrando, y claro que estoy totalmente abierto a las dudas, me parece que hay que tratar de zanjar esa diferencia, tratar de permitir que una aproximación. Nosotros observamos, los internacional privatistas, observamos grandes avances en lo que se refiere a la preocupación por la magistratura, por los jueces, tratar de resolver estos temas, no con la idea, como les conté, con el exforismo, con la aplicación inmediata de la ley local, porque es la que me parece, es la que conozco, sino tratar de solucionar esos temas con una mirada más abierta. Sobre todo porque hay situaciones muy particulares, propias de la geografía, del lugar donde nos encontramos, que requieren esas soluciones. Apenas doy un ejemplo para tratar de ilustrar lo que estoy tratando de transmitir. Como dije, en Libramento y Rivera hay una calle nomás que separa. Hay una plaza que se llama Plaza Internacional, que ustedes pueden tranquilamente sacarse una foto con un pie en cada país. Un juez de San Antonio de Libramento que tiene que citar un testigo en Rivera, tiene que mandar una carta rogatoria a Brasilia. Esa carta rogatoria va a Montevideo, y de Montevideo se cursa hasta Rivera. Bueno, hoy con la cuestión de las comunicaciones electrónicas puede que sea un poco más fácil, pero formalmente no tenemos ningún instrumento que permita porque les digo, a veces desde el juzgado se ve la casa de la persona que va a ser citada, y es increíble que no podamos pasar la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Una de las
del folclore de la cooperación jurisdiccional en la frontera es que el juez manda una invitación al testigo para comparecer. Si comparece voluntariamente, el acto procesal es válido y se evitó todo ese percurso, digamos, bastante engorroso. Entonces, bueno, no, obviamente que es una solución creativa que no necesariamente está amparada en el derecho, pero sí en la necesidad de encontrar soluciones a determinadas realidades. Así que bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias por el tiempo y, repito, un placer enorme poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a tratar de resumir las preguntas. Tenemos algunas preguntas, otras las vamos a agotar vía mail o vía chat. Veremos cómo hacemos. A la profesora Patricia, brevemente. En Brasil, el testamento. Então, eu estava pensando sobre a sucessão testamentária no Argentina e Brasil, porque houve uma época que eu estudei na Argentina também, e eu me lembro e até também queria, me parece, né, que na Argentina já se regula o testamento vital, as diretivas antecipadas, né? Pois então, eu não sei se o atual Código Civil de vocês traz as diretivas antecipadas, mas no Brasil, por exemplo, não temos, né, essa questão legalmente ainda estatuída. Claro que toda essa questão do testamento vital vem sendo que é aquele testamento onde a pessoa delibera a forma como ela quer ser tratada através de procedimentos médicos, né, que ela não quer ter sofrimento e tal, que é quando se fala da questão da boa morte e tudo mais, dentro desse contexto. Então, nós não temos, o nosso Código Civil, por exemplo, ele não traz essa previsão, né? Temos outras questões que abordam, existe entendimento que sim, que é possível fazer e tal, mas ainda não temos no Código Civil. Então, o nosso Código Civil, nesse aspecto, ele é exatamente como já tínhamos antes, que é o testamento da forma mais simples, né? Onde a pessoa, 50% do patrimônio, ela pode dispor para quem ela quiser, aí ela pode fazer um testamento público, particular ou testamento cerrado, né? Ou ela faz um tabelionato, ou ela faz em casa, ou ela faz o cerrado que contém a questão do sigilo, né? Da disposição testamentária. Não sei se eu respondi, será isso que é... Muchas gracias. Obrigado. A la doctora Román, ¿qué pasa en la Argentina con los colaterales? Habilitamos el audio. Ahí está. Si los herederos forzosos son los ascendientes, si hay descendientes, anulan los ascendientes y el cónyuge supérstite. Si no hay herederos forzosos, heredan los colaterales, salvo que haya dejado un testamento el causante, que en este caso sí puede disponer de toda la masa hereditaria, porque no tiene herederos forzosos. Se limita, la legítima es para proteger a los herederos forzosos. No sé si eso es lo que está preguntando. Excelente, excelente y muy claro. Y por último, una pregunta a Fernando. Saliendo del derecho internacional privado y con el conocimiento que sé que el profesor tiene, o que tenés, vamos a hablar tuteándonos, ¿qué legislación es más beneficiosa para el cónyuge? En realidad, a ver, depende de la situación. O sea, todo cálculo depende de la situación. En Argentina, en Brasil, hay una disposición que fue el objeto de mi tesis, que es lo que se llama, muchos llaman como prelèvement brasilero, pero en realidad yo lo llamo como beneficio de la ley más favorable. En la Constitución y en la ley de introducción al Código Civil hay una disposición que dice que los bienes situados en Brasil para dividir los bienes situados en Brasil será aplicable la ley brasilera,
en beneficio del cónyuge y los filios brasileros, salvo que la ley personal del decujus, personal del causante, sea más favorable a estos. Yo critico muchísimo esa disposición, por varios motivos. ¿Ah? El primer motivo, digamos, es porque hubo una transposición mal hecha del ordenamiento francés, del original, Prelèvement original. En realidad, la idea fue que, bueno, que los extranjeros no podían heredar en una época, entonces, cuando viene la Revolución Francesa, les dan derecho a todos, de herencia a todos, pero algunos franceses conseguían, o sea, en las cortes francesas se garantizaba que los extranjeros puedan heredar, pero los herederos franceses, cuando iban a cortes extranjeras, no recibían el mismo tratamiento. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora nosotros, el heredero francés acá en Francia, tiene derecho a llevarse una porción mejor, porque supuestamente va a ser maltratado cuando vaya a reclamar su herencia fuera del país. Bueno, esa cuestión fue un ejemplo de transposición mala de la legislación, porque en realidad lo que se transpuso al ordenamiento brasilero no fue la ley francesa, sino la interpretación que la Corte de Casación hizo de esa disposición. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando uno dice la ley más favorable, dice, bueno, ¿cuál es la idea de la norma? La idea de la norma, perdóneme, pues la persona me preguntó, me pidió que salga del derecho internacional privado, pero tal vez la cuestión de lo más favorable o no tiene que ver con esto. No tengo otra forma de responder si no es por medio de este ejemplo. Esta norma le dice al juez, señor juez, usted haga lo siguiente. Usted compare el resultado aplicando la ley extranjera, por ejemplo, si se trata de un mexicano, aplique la ley mexicana y aplique la ley brasileña. Haga dos simulaciones, haga un ejercicio, la misma sucesión, vea cómo le queda con la ley brasilera y cómo le queda con la ley mexicana. Muy bien. Entonces él compara y teóricamente tendría que aplicar la solución que mejor dejaría a los bienes, a los herederos brasileños, no todos los herederos, sino cónyuges y hijos brasileños. Muy bien, ahí nosotros tenemos un problema, y el problema viene con relación o sea, el problema, uno de los problemas viene que no hay forma de aplicar esa regla. ¿Por qué? Porque como hay concurrencia en Brasil, puede ser que una ley extranjera sea más favorable al cónyuge y menos favorable a los hijos. Mientras que en Brasil puede ser más favorable a los hijos y menos favorable al cónyuge. Y si todos son brasileños, ¿a quién debo beneficiar? Entonces es muy difícil aplicar esa regla. Excelente. Pero hay otro problema, que es el problema principal. A ver, este es el problema práctico. El problema teórico también es más, digamos, más chocante, que una legislación no puede beneficiar a los hijos por la nacionalidad. Porque los hijos son hijos. No interesa qué nacionalidad tienen. Y este dispositivo, y este es el mayor ejemplo de cómo en Brasil, ¿saben aquella historia de si supiéramos cómo se hacen las leyes y las salchichas, no comeríamos ni leyes, no comeríamos ni salchichas ni respetaríamos las leyes? Bueno, yo fui atrás para ver cómo llega este dispositivo, porque la misma norma está en el código, en la Constitución Federal. Para los argentinos es un poco difícil de entender, pero Brasil tiene una de las constituciones más grandes en términos de artículos del mundo. Entonces, cuando fui a ver los anales de la discusión de cómo entró este dispositivo, no había ningún tipo de cuestión
con relación al mérito, si esa norma debía estar en la Constitución o no. Y es una norma que está en el artículo 33 del artículo 5º, que es lo que en Brasil se considera cláusulas pétreas, porque son relativas a los derechos y garantías fundamentales. No pueden ser sacadas de la Constitución ni siquiera por enmienda. Entonces, bueno, yo tengo una interpretación de esa disposición que permite una cierta armonización con el principio de la igualdad. Pero así, claramente, es una norma que viola el principio de la igualdad. Entonces, para responder, porque no me quiero escapar de la pregunta, una norma que decimos, ¿cuál es más benéfico para el cónyuge? Depende de la situación. Porque un cónyuge puede estar en una determinada... Depende, por ejemplo, si nosotros nos encaramos el problema desde el punto de vista del derecho material apenas en Brasil, le voy a preguntar, bueno, pero entonces preste atención a la presentación de la doctora Patricia, porque va a depender del régimen de bienes que el cónyuge tenga. O sea, bueno, tal vez, claro, si me preguntan, ¿no? ¿cuál es más favorable para la compañera? Y claro que el sistema brasileño, porque el sistema brasileño ni siquiera precisa estar registrado la convivencia. Entonces, bueno, por eso, nosotros a veces los abogados y los profesores, los de derecho decimos depende, demasiadas veces decimos depende, pero depende realmente. Depende de la situación objetiva, porque ahí una variable cambia todo. No se puede decir esta es más favorable siempre o esta es menos favorable siempre. Es muy Excelente, profesor. Muchas gracias y de nada. Gracias a los tres profesores y las profesoras por esta intervención. Le voy a dar la palabra al doctor Álvarez porque es la primera charla. Así no sé, nos da un mensaje, un saludo. A ver, tengo que solicitar, ahí estoy creo solicitando. Ahí está. Bueno, en principio agradecer a los tres palestrantes, han sido clarísimos y siempre uno termina aprendiendo algo, necesariamente, quiera o no quiera. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su claridad, que pudimos aprovechar estas intervenciones. Agradecer también a los asistentes que siempre uno chusmea, ¿no? la cantidad y se han mantenido firmes y constantes a lo largo de toda la jornada, cosa que también nos pone muy contentos. Muchas gracias, Mateo. Me parece que estos intercambios, sí, como bien dijeron los profesores, los extrañamos en forma personal y no es lo mismo, básicamente, claramente no es lo mismo. Pero bueno, Dios mediante, el año que viene nos reencontraremos y decía, estos intercambios nos sirven para seguir pensando, para seguir investigando y para saber que el derecho sirve para mejorar la condición de vida de las personas. Creo que esa fue la perspectiva con la que los tres docentes, los tres profesores intervinieron hoy aquí y la verdad que no es un tema menor. Muchísimas gracias a todos y gracias por brindarme la posibilidad de participar en este primer encuentro, Mateo. Gracias. Muchas gracias a todos. Quedaron algunas preguntas pendientes ahí, Adrián, Andrea, que seguramente las enviaremos por mail. Y bueno, los invitamos el día lunes. Vamos a tener una charla sobre startups, incubadoras e inversores, con otros docentes, una pesquisa que se generó interuniversitaria. Y agradecerles a todos y que tengan buena jornada, cuídense mucho y seguramente nos estaremos viendo presencialmente cuando podamos. Gracias a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Patricia, Roxana. Un placer. Hasta luego. Un placer. Un abrazo a todos. Un abrazo.